Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco favorito. Es un gustazo tenerlos aquí conmigo. Espero que estén listos para el chismecito jugoso del día porque hoy, como bien han podido ver en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir, de Can Yaman, y sí, de esa declaración que ha hecho que Internet explote. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha tela que cortar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este dramón turco como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son veteranos pero aún no le han dado al botoncito rojo, este es el momento. Suscríbanse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismecitos y noticias fresquitas del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrán quedarse fuera de la conversación. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La bomba que ha sacudido las redes sociales es ni más ni menos que una supuesta declaración de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Sí, esos Candem que nos enamoraron en Erkenci y que nos hicieron creer en el amor verdadero, al menos en la ficción. La frase que ha incendiado todo es, amo a Can y siempre lo amaré. Así, tal cual, sin anestesia, imagínense el revuelo. Pero a ver, vamos a analizar esto con lupa porque aquí, como siempre digo, nada es lo que parece. Primero, tenemos que preguntarnos de dónde salió esta declaración. ¿Es una entrevista real, un comentario en redes sociales, un rumor infundado? La verdad es que la fuente original de esta supuesta confesión es un tanto turbia. Circula por internet, sí, pero sin un contexto claro. No hay una entrevista oficial, no hay un post en Instagram, no hay nada que confirme al 100% que Demet realmente haya dicho esas palabras. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del chisme, a investigar a fondo. Porque, a ver, seamos sinceros, Demet Özdemir es una figura pública muy cuidadosa con sus declaraciones. Normalmente no suele ser tan directa y explosiva, especialmente cuando se trata de temas tan personales como su relación con Can Yaman. Recordemos que ambos han rehecho sus vidas, Demet se casó y Can también ha tenido sus romances públicos. Entonces, ¿por qué ahora, de repente, esta declaración tan contundente? Aquí es donde empiezan las teorías. La primera y más obvia es que se trata de un simple rumor, de una fake news creada para generar clics y visitas. En Internet, lamentablemente, este tipo de cosas son más comunes de lo que nos gustaría. Alguien inventa una noticia, la difunde a través de redes sociales y blogs, y antes de que te des cuenta, ya se ha viralizado y todo el mundo la da por sentada. Pero, ¿y si no es un rumor? ¿Y si realmente Demet hizo esa declaración en algún momento? Bueno, aquí las posibilidades son múltiples. Quizás fue un comentario fuera de cámara, durante una entrevista más larga que no ha salido a la luz. Quizás fue un comentario espontáneo en una conversación privada que alguien filtró. O quizás, y esta es la teoría más romántica, fue una forma de expresar un cariño y un respeto que aún siente por Can, a pesar de que su relación amorosa haya terminado hace tiempo. Porque seamos honestos, la química entre Demet y Can era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y aunque su relación terminó, es muy probable que sigan sintiendo un cariño especial el uno por el otro. Después de todo, compartieron momentos muy intensos, tanto personales como profesionales, y eso deja una huella imborrable. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de ambos actores. Demet está recién divorciada y Can, aunque parece que tiene una relación estable, nunca se sabe lo que puede pasar en el mundo del corazón. Entonces la pregunta del millón es, ¿será que esta declaración de Demet abre la puerta a una posible reconciliación? ¿Volveremos a ver a Candem juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real? Aquí, mis queridos chismosos, es donde entran en juego nuestros deseos y nuestras fantasías. Porque a ver quién no ha soñado con una segunda oportunidad para Can y Demet. ¿Quién no ha fantaseado con verlos juntos de nuevo, más maduros, más conscientes de lo que significan el uno para el otro? Pero seamos realistas, la vida no es una telenovela turca. Las cosas no siempre salen como queremos. Y aunque el amor puede resurgir de las cenizas, también es cierto que a veces es mejor dejar el pasado donde está. Sin embargo, y aquí es donde me pongo un poco más optimista, nunca hay que decir nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las relaciones cambian, los sentimientos evolucionan,
y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. Así que aunque no tengamos pruebas concretas de que Demet y Can vayan a volver a estar juntos, tampoco podemos descartar la posibilidad por completo. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus carreras, estar atentos a sus movimientos y analizar cada una de sus declaraciones con lupa. Porque, como ya sabemos, en el mundo del chisme turco, cada detalle cuenta. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario puede ser una pista que nos acerque a la verdad. Y hablando de pistas, otra teoría que ha surgido en las redes sociales es que esta supuesta declaración de Demet podría ser una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto en común. Sí que suena un poco cínico, pero en el mundo del espectáculo, todo vale para generar atención. Y si Demet y Can estuvieran planeando trabajar juntos en una nueva serie o película, esta declaración podría ser una forma de calentar motores y generar expectación entre sus fans. De hecho, no sería la primera vez que una pareja de actores utiliza su vida personal para promocionar su trabajo. Es una estrategia muy común, y a menudo funciona muy bien. Así que aunque nos duela un poco pensar que todo podría ser un truco publicitario, tampoco podemos descartar esta posibilidad. En definitiva, mis queridos chismosos, la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman es un auténtico misterio. No sabemos si es verdad, no sabemos de dónde salió, y no sabemos qué significa. Pero lo que sí sabemos es que ha generado una gran expectación entre los fans de Can Dem, y que ha reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y mientras esperamos que se aclare este misterio, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, apoyándolos en sus carreras individuales, y manteniendo viva la llama del amor Can Dem en nuestros corazones. Porque al fin y al cabo, el amor es lo que mueve el mundo, ¿no creen? Así que para resumir todo este chismecito, tenemos una supuesta declaración de Demet Özdemir diciendo que siempre amará a Can Yaman. La fuente de esta declaración es un poco dudosa, lo que nos lleva a especular sobre si es un rumor, una estrategia de marketing o una expresión sincera de sus sentimientos. Las teorías son muchas y variadas, y la verdad es que no sabemos qué creer. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la esperanza de los fans de Can Dem. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito, y que hayan disfrutado tanto como yo contándoselo. Recuerden que ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué creen ustedes sobre esta declaración de Demet? ¿Creen que es verdad? ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, su apoyo significa el mundo para mí. Y con esto me despido por hoy. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Recuerden, manténganse informados, manténganse chismosos, y sobre todo manténganse felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento. Que el chisme no termina aquí, mis detectives del corazón. Porque mientras estábamos desmenuzando esta supuesta declaración, he estado recibiendo mensajes, sí, mensajes de ustedes, mi fiel audiencia. Y algunos de esos mensajes apuntan a detalles aún más jugosos. Algunos de ustedes me han recordado que recientemente, Demet Özdemir ha estado más activa que de costumbre en redes sociales, interactuando con publicaciones de fans de Erkenci-Kuş. Ojo ahí, ¿será que está enviando señales subliminales? ¿Será que está nostálgica por aquellos tiempos? Sabemos que las redes sociales son un arma de doble filo, y que a veces un simple me gusta puede desatar una tormenta de especulaciones. Otros, más suspicaces, me han preguntado si el divorcio de Demet podría tener algo que ver con todo esto. ¿Será que durante este proceso de separación, Demet ha reevaluado sus sentimientos y se ha dado cuenta de que Can siempre ha tenido un lugar especial en su corazón? La verdad, esto suena a guión de telenovela, pero en el mundo del chisme, todo es posible. Y hablando del divorcio, déjenme contarles algo más que he averiguado. Parece ser que la separación de Demet y su exmarido, el cantante Oğuzhan Koç, no fue precisamente un camino de rosas.
Hubo rumores de tensiones, de diferencias irreconciliables, e incluso de terceras personas involucradas. Esto se pone cada vez más interesante. Ahora, estoy diciendo que Can Yaman sea la tercera persona en discordia al ojo. Pero sí que es cierto que un divorcio siempre abre nuevas posibilidades y reaviva viejas llamas. Pero ojo con esto otro. Porque Can Yaman tampoco ha estado precisamente quieto. Aunque actualmente se le ve en una relación aparentemente estable, hace poco se le vinculó sentimentalmente con otra actriz turca, sí, como lo oyen. Parece ser que Can es todo un don Juan, y que su corazón no es fácil de conquistar. Ahora, ¿será que esta supuesta relación es solo una pantalla? ¿Será que en realidad, Can sigue pensando en Demet? Y aquí es donde entra en juego la famosa química. Porque, seamos sinceros, la química entre Demet y Can era palpable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los dos se entendían a la perfección, se complementaban y juntos formaban una pareja explosiva. Y esa química, mis queridos chismosos, es algo que no se puede fingir. Puede que ambos hayan intentado seguir adelante con sus vidas, pero esa chispa, ese feeling especial, es algo que siempre estará ahí. Ahora, vamos a ponernos un poco más serios. Porque más allá de las fantasías y los rumores, hay que tener en cuenta que Demet y Can son dos personas reales, con sentimientos reales. Ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas, y ambos merecen respeto y comprensión. Así que, por favor, les pido que tengamos cuidado con lo que decimos y escribimos en redes sociales. No queremos herir a nadie ni alimentar rumores infundados. Pero claro, eso no significa que vamos a dejar de chismear, por supuesto que no. Lo que sí significa es que vamos a hacerlo con responsabilidad y con un poco de sentido común. Vamos a analizar la información con objetividad, vamos a contrastar las fuentes, y sobre todo, vamos a mantener una actitud crítica. Y hablando de actitud crítica, quiero lanzarles una pregunta: ¿creen que los medios de comunicación turcos están exagerando la noticia? Porque, a ver, sabemos que la prensa del corazón turca es famosa por su sensacionalismo y por su afán de generar polémica. ¿Será que están aprovechando esta supuesta declaración de Demet para vender más revistas y conseguir más clics? No lo sé, Rick, parece falso, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Y mientras tanto, ¿qué dicen los representantes de Demet y Can? Pues, hasta el momento ambos han guardado silencio. Ni han confirmado ni han desmentido la noticia. Lo cual, en el mundo del chisme, puede significar muchas cosas. Quizás están esperando a ver cómo evoluciona la situación antes de pronunciarse. Quizás están negociando una exclusiva con alguna revista. O quizás simplemente no quieren alimentar más el fuego. Pero ojo con esto otro. Porque algunos fans de Can Dem han empezado a analizar las redes sociales de los amigos y familiares de Demet y Can, sí, como lo oyen. Parece ser que algunos de ellos han empezado a seguirse mutuamente en Instagram, lo cual, según algunos expertos en chismes, podría ser una señal de que algo se está cocinando. Esto se pone cada vez más conspiranoico. En fin, mis queridos chismosos, el misterio de la supuesta declaración de Demet Özdemir sobre su amor por Can Yaman sigue sin resolverse. Pero lo que sí está claro es que este chisme tiene para rato. Así que prepárense porque seguiremos investigando, seguiremos analizando, y seguiremos chismeando hasta que descubramos la verdad. Y mientras tanto, no olviden dejar sus comentarios y teorías en la sección de abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Dem volverá a ser real? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Quiero saberlo todo. Y recuerden, manténganse informados, manténganse chismosos, y sobre todo manténganse felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si por casualidad se cruzan con Demet o Can, no duden en preguntarles, pero con respeto, por favor. Hasta la próxima.